Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, John Vargas Fotografía. Soy John Vargas, fotógrafo especializado en retratos. Y hoy tenemos una foto icónica muy especial para explorar juntos. Se trata de La vista desde el estudio, realizada por el legendario Niepce en 1827. Prepárense para un viaje fascinante en el tiempo, mientras descubrimos la búsqueda de nuevas tecnologías en esa época y cómo esa fotografía cambió la historia. Primero, déjame contarles un poco más sobre Niepce, el genio detrás de esta imagen icónica. Nacido en Francia en 1765, Niepce fue un hombre de mente inquieta y curiosa desde temprana edad. A lo largo de su vida incursionó en diferentes campos, desde la fabricación de maquinaria hasta la invención de motores de combustión interna. Sin embargo, fue en el campo de la fotografía donde Niepce dejaría su mayor legado. Su fascinación por la captura de imágenes lo llevó a experimentar con diferentes sustancias y superficies sensibles a la luz en busca de una forma de fijar una imagen de una manera permanente. Después de años de perseverancia y descubrimientos científicos, Niepce logró desarrollar el proceso de heliografía, utilizando betún de Judea para fijar una imagen en una placa. Fue un hito en la búsqueda de las tecnologías nuevas en el siglo XIX. Ahora, adentrémonos en la Europa del siglo XIX, un crisol de mentes inquietas y apasionadas que buscaban constantemente avances científicos y tecnológicos. La fotografía emergió como una respuesta a esta búsqueda, y personas como Niepce se sumergieron en la tarea de encontrar una forma de fijar imágenes en una superficie. La fotografía no fue un descubrimiento instantáneo, sino el resultado de experimentos y pruebas y perseverancia. Desde los primeros intentos con la cámara oscura hasta el desarrollo de procesos químicos para fijar imágenes, los inventores y científicos del siglo XIX se embarcaron en un emocionante viaje de descubrimientos que transformaría para siempre la forma en que vemos y registramos el mundo. Ahora hablemos sobre cómo se logra la fotografía icónica, la vista desde el estudio. Niepce utilizó placas de metal recubiertas con betún de Judea, una sustancia sensible a la luz. Preparada la placa y la colocación en la cámara oscura que proyectaba una imagen invertida en la superficie. La exposición de la placa a la luz era un proceso lento y delicado. Niepce requería largos periodos de tiempo de exposición, a veces de horas o incluso de días. Después de la exposición, la placa se sometía a un proceso de revelado para eliminar el betún no expuesto y revelar la imagen lentamente fijada en la placa. La Europa del siglo XIX era un escenario de cambios y transformaciones en todos los ámbitos de la vida. La revolución industrial, los movimientos políticos y sociales y el florecimiento de las artes y la cultura marcaron esta época. En medio de estos cambios, la fotografía emergió como un medio revolucionario para capturar la realidad y preservar los momentos. La fotografía permitió a las personas ver el mundo de manera diferente. Se convirtió en una herramienta para documentar momentos históricos y cotidianos y abrió la posibilidad creativa en el campo del arte. También tuvo un impacto significativo en los campos como el periodismo y la ciencia, al proporcionar una forma poderosa de contar historias y comunicar información visualmente. Nos sumergiremos en el mundo de Louis Daguerre y su fotografía revolucionaria. Hoy descubriremos cómo Daguerre capturó el pasado en una imagen que dejó una huella imborrable. Así que prepárese para viajar en el tiempo mientras exploramos el Boulevard del Tiempo. Antes de adentrarnos en la fotografía en sí, es importante conocer al genio detrás de ella.
Louis-Jacques Mande Daguerre nació el 18 de noviembre de 1789 en Francia, considerado uno de los precursores de la fotografía. Su invento más notable, el daguerrotipo, revolucionó la forma en que capturamos el mundo que nos rodea. Sin embargo, Daguerre no solo fue un fotógrafo talentoso, sino también un pintor y diseñador de escenarios reconocido. Viajemos al siglo XIX en Francia, un periodo de gran efervescencia artística y científica. La búsqueda de capturar la realidad en una imagen se había convertido en una obsesión. En este contexto, Daguerre comenzó su camino hacia la fotografía. Antes de dedicarse por completo a esta disciplina, Daguerre se involucró en el mundo del teatro, la ilusión, creando el famoso diorama. Este espectáculo sorprendente utilizaba técnicas de iluminación y pintura para crear efectos tridimensionales, sumergiendo al espectador en diferentes escenarios. Fue en esta búsqueda de perfeccionar la ilusión que Daguerre se interesó por la cámara oscura y sus posibilidades. Daguerre dio sus primeros pasos en la fotografía gracias a su asociación con Joseph Lizep. Juntos experimentaron con diferentes sustancias y técnicas para capturar imágenes de forma permanente. En 1838, Daguerre perfeccionó su proceso y presentó al mundo su invención, el daguerrotipo. Este método revolucionario permitía obtener imágenes detalladas y nítidas que cautivaron a la sociedad de la época. La fotografía icónica que exploraremos hoy es conocida como Boulevard del Tiempo. Fue capturada por Daguerre en 1838, utilizando su innovador daguerrotipo. El proceso implicaba exponer una placa de cobre cubierta con una fina capa de plata a la luz, generando una imagen latente. Luego, se revelaba mediante vapores de mercurio, lo que permitía que la imagen se hiciera visible. La imagen del Boulevard del Tiempo muestra una escena callejera en París. Es una de las primeras fotografías que capturó a personas en movimiento. Aunque la exposición prolongada hizo que solo una figura en la escena, un limpiabotas, fuera visible debido a su tiempo de exposición. A través de esta fotografía, Daguerre logró congelar un instante en la vida cotidiana, proporcionándonos una ventana hacia el pasado. El impacto de la fotografía de Daguerre en su época fue inmenso. La invención del daguerrotipo permitió capturar momentos precisos y reales en una manera que antes no era posible. La sociedad quedó maravillada con la capacidad de preservar la imagen de personas, lugares y sucesos de manera permanente. Esta nueva forma de representar la realidad tuvo un impacto profundo en la cultura, el arte y la ciencia, allanando el camino para la fotografía tal como la conocemos hoy en día. Mientras exploramos las maravillas de la fotografía de Daguerre, déjame contarle una divertida anécdota relacionada con el mundo de la fotografía. Resulta que, en una ocasión, el famoso fotógrafo Louis Daguerre decidió hacer una sesión de retratos en su estudio. Entre los modelos se encontraba un hombre muy serio y formal, quien estaba un poco incómodo frente a la cámara. Daguerre, siempre en busca de capturar las esencias de las personas, intentó hacer reír al modelo para lograr una fotografía más natural y espontánea. Sin embargo, todos los intentos de Daguerre por hacerlo sonreír parecían fracasar. Desesperado por romper la tensión, Daguerre decidió contarle un chiste al modelo. Dijo:
¿Sabéis por qué los fotógrafos nunca se enfadan? Porque siempre estamos enfocados. El modelo no pudo contener la risa y finalmente lograron capturar una fotografía con una sonrisa genuina. Esta anécdota muestra que incluso los fotógrafos más serios como Daguerre sabían cómo utilizar el humor para crear una conexión con sus modelos y capturar momentos auténticos. Sin duda, el humor también tiene su lugar en el mundo de la fotografía. El autorretrato de un hombre ahogado, inmortalizado por el prodigioso ojo de Hipólito Bayard. Para adentrarnos plenamente en esta imagen es esencial que nos sumerjamos en el contexto histórico de 1840. Imagina una época en la que la fotografía estaba dando sus primeros pasos, un medio completamente revolucionario y emocionante. En ese momento el daguerrotipo ostentaba la corona en la escena fotográfica. Estas eran imágenes únicas esculpidas directamente en placas de metal, un proceso costoso y arduo, reservado para los pocos elegidos en el campo. No obstante, Hipólite Bayard, el valiente visionario, optó por un camino distinto. Imagina a Hipólite, un empleado del gobierno francés, descubriendo un proceso fotográfico completamente nuevo que llamó procedimiento directo positivo. Esta técnica permitió a los fotógrafos crear imágenes positivas directamente en el papel fotosensible, desafiando el convencional camino de crear negativos y luego daguerrotipos. Bayard presentó su innovación a través de una exposición destacando una de sus obras maestras, el autorretrato del hombre ahogado. La técnica detrás de esta fotografía fue asombrosamente ingeniosa para su tiempo. Primero, Bayard plasmó una escena en un cristal, luego aplicó papel fotosensible al cristal y lo expuso al sol por unos instantes. El resultado, una imagen positiva directa. No obstante, aquí surgió un desafío. La imagen era algo tenue. Pero no te preocupes, Bayard no se amilanó. Mezcló yoduro de plata en la emulsión del papel, lo que inyectó contraste y vida a la imagen. ¿Y quién fue este Hipólite Bayard? Nació en 1801 en Francia. Bayard se erigió como un pionero de la fotografía, que dedicó sus esfuerzos al perfeccionar sus técnicas con una pasión incansable. Sus aportes sentaron las bases para el futuro desarrollo de la fotografía. El autorretrato ahogado, una joya de creatividad y coraje, testimonia su genialidad. Pese a sus comienzos como notario, tras estudiar Derecho, Bayard experimentó con la fotografía a partir de 1837. Convirtiéndose rápidamente en uno de los fotógrafos más influyentes de su época. En 1840, Bayard forjó un nuevo proceso fotográfico basado en el yoduro de plata para sensibilizar el papel, el cual resultaba más económico y veloz que el daguerrotipo y permitía la reproducción de imágenes. La imagen más icónica de Bayard, el autorretrato de un hombre ahogado, se materializó en 1840. En esta obra Bayard criticaba a la Academia de Bellas Artes de Francia, que rechazó otorgarle la medalla de oro por su contribución fotográfica. La nota que acompañó la imagen rezaba: he decidido realizar mi propia exposición. Aquí presento mi obra maestra. Soy un hombre ahogado. Bayard falleció en 1887 a los 86 años, pero su legado persiste por su belleza e innovación. Más que un artista, Bayard fue un visionario que exploró nuevas técnicas fotográficas, contribuyendo a la popularización de la fotografía como una forma de arte. Sus fotografías se encuentran hogar en colecciones de renombrados museos como el Louvre y el Metropolitan Museum of Art. Bayard dejó una huella indeleble en la historia de la fotografía. Ahora, una anécdota que cobra vida.
Cuando Bayard presentó su autorretrato del hombre ahogado a la Academia de Bellas Artes de Francia, los académicos quedaron tan asombrados que confundieron su autorretrato por el de un cadáver genuino. Dicen que la Academia, asombrada por la imagen, finalmente otorgó la medalla de oro a Bayard, aunque a regañadientes. La gran pregunta que se alza: ¿cómo logró Bayard inmortalizar su autorretrato del ahogado? A través de su proceso único, la heliografía, Bayard conjuró una imagen usando papel fotosensible a la luz, en una época donde el proceso de revelado aún no estaba definido. Se basaba en el uso de papel impregnado con yoduro de plata. Bayard se sumergía en una bañera llena de agua, se envolvía en una capa y exponía el papel al sol durante minutos. Cuando se revelaba el papel, emergía la imagen del hombre ahogado. Imagina la paciencia y dedicación que semejante técnica requería. Hoy nos sumergimos en las aguas turbias del autorretrato del hombre ahogado, de Hippolyte Bayard, una imagen que desafía tanto las olas del tiempo como las profundidades de nuestra curiosidad. ¿Preparados para bucear en este análisis? Acompáñenme. La obra de Bayard se torna escurridiza en términos de clasificación, fotografía o experiencia artística. Su significado resuena en la interpretación de cada espectador, moldeándose a través de los ojos de quien la observa. Un trabajo que fascina, ya que alberga múltiples interpretaciones, desde un enfoque artístico hasta uno documental. Bayard deseaba confrontar desde múltiples ángulos, generando multiplicidad de versiones y verdades. La obra se vuelve aún más intrigante cuando la examinamos desde una perspectiva documental, falsa en sus criterios, dado que la escena está dispuesta y la muerte no es auténtica. Pero desde el prisma artístico es genuina, señalando simbólicamente el odio y la indiferencia hacia los innovadores. La imagen encarna cómo lo ficticio puede otorgar veracidad a una imagen y a un texto falsos. Cómo la mera sensación de verdad se convierte en una veracidad palpable. Bayard nos invita a su mundo creativo de manera literal con esta obra. A primera vista nos encontramos ante un retrato, pero no uno convencional. Este nos obliga a confrontar la dualidad entre la vida y la muerte. Una composición cuidada nos lleva al protagonista, cuya mirada parece desafiar un abismo invisible. El hombre ahogado, este protagonista yace en una postura casi teatral, como si representara su propio drama acuático. Su apariencia desgastada por el agua narra una historia silenciosa de lucha y resignación. No podemos evitar sentir una conexión inquietante. Simboliza lo que no se puede evitar, de la muerte y el flujo eterno de la vida. Su textura ondulante, capturada a través de las limitaciones técnicas de la época, añade una dimensión poética. Esta sensación de movimiento nos recuerda que incluso en la quietud, el fluir es constante. Recordemos que Bayard estaba inmerso, literalmente, en aguas desconocidas de experimentación fotográfica. Su uso de la heliografía atestigua su valentía al explorar nuevas formas de inmortalizar imágenes. Si bien su autorretrato carece de la nitidez de las imágenes modernas, su impacto visual es innegable. La mirada intensa del hombre ahogado crea un vínculo poderoso con nosotros. Nos invita a un diálogo silente sobre la fragilidad de la vida y la fugacidad de los momentos. Es como si Bayard hubiera dejado un mensaje en una botella visual, transmitido a través del tiempo. Ahora regresemos a la nota que nos acompañó la fotografía. Esta nota, una ventana abierta al corazón y mente del creador, nos sumerge en una era donde las luchas creativas y el reconocimiento eran unas batallas constantes. En palabras impresas y llenas de melancolía, Bayard nos brinda una introspección rara y vulnerable. Este cadáver que ven ustedes es el señor Bayard. Comienza.
presentando su autorretrato con un tono dramático, una frase inquietante y melancólica que nos envuelve en el teatro emocional del artista. Bayard relata haber dedicado 3 largos años perfeccionando su invención fotográfica, trabajando incansablemente para dar vida a sus imágenes. Sin embargo, su creatividad y trabajo solo fueron recompensados con admiración y honor sin retribución financiera. Bayard pinta la paradoja de su situación, un talento reconocido pero sin beneficio económico. La mención del gobierno que derramó generosidad en el señor Daguerre, mientras a Bayard se le negó apoyo, revela la triste verdad de cómo las oportunidades históricas favorecen a unos sobre otros. El dolor y la ironía lo empujaron a la desesperación, tomando una decisión trágica. Es aquí donde Bayard comparte la noticia de su propia muerte, trágicamente simbolizada en su cadáver fotográfico. Su aparente muerte es un acto de protesta, una representación palpable de cómo se sintió marginado y despreciado por la sociedad y el sistema. El llamado a mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato nos sitúa ante la crudeza de la muerte y el olvido. Las palabras finales de la nota HB 18 de octubre de 1840 nos recuerdan que este acto de desafío y resignación fue ejecutado por el mismo Hippolyte Bayard. Esta nota, un testimonio doloroso y valiente de las luchas de un artista en su época, nos muestra el lado oscuro del mundo creativo y cómo las circunstancias históricas y el reconocimiento pueden influir en la vida y obra de un creador. Cada palabra en esta nota nos incita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del arte y la lucha por el reconocimiento. Queridos espectadores, la historia tras el autorretrato del hombre ahogado de Hippolyte Bayard nos transporta a un mundo de pasión, creatividad y determinación en la era de la fotografía en sus albores. Hoy honramos su contribución y celebramos su legado. Antes de sumergirnos en la obra misma, es crucial conocer al genio detrás del lente, Alois Lochere. Alois Lochere nació en el siglo XIX. Emerge como un destacado fotógrafo de su época. Aunque no se dispone de detalles muy extensos sobre su vida, se sabe que su trabajo en el mundo de la fotografía dejó una marca perdurable. Lochere demostró un compromiso incansable con su arte y su profunda comprensión de la técnica fotográfica de su época. Nació en 1823 en Múnich, Alemania. Estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Múnich y tras su graduación trabajó como pintor de paisajes y retratos. Algo muy común dentro de los fotógrafos de esa época era que venían de la pintura. Muchos pintores empezaron a explorar el tema de esta nueva tecnología que era la fotografía. En 1850 recibió el encargo del rey Luis I de Baviera de realizar una fotografía de la estatua de Bavaria, una colosal figura de bronce que representa a la diosa Tellus, personificación de la tierra. Si bien no es posible trazar una biografía detallada debido a la limitada información disponible, su influencia en la fotografía histórica es innegable. Su enfoque único para capturar la esencia humana y la anatomía en sus obras, como el emblemático torso de Bavaria, lo convierten en un referente para los amantes de la fotografía y la historia del arte. Lochere se distingue por su habilidad para utilizar la luz, la composición y la perspectiva para crear imágenes evocadoras que trascienden el tiempo. Ahora sumerjámonos en el corazón de nuestra exploración, el torso de Bavaria. La estatua fue construida entre 1843 y 1850. Mide 18 metros de altura y pesa 26 toneladas.
realmente es imponente. La escultura representa a una mujer de pie con una espada en una mano y la otra mano levantada con una corona, con un león a su lado. Esta imagen icónica ha desconcertado y cautivado a la audiencia durante décadas. En ella, Locher nos presenta una visión única del cuerpo humano, en la que el énfasis se coloca en la forma, la textura y la anatomía. La elección de retratar un torso humano de manera aislada lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, la belleza y la vulnerabilidad. Para entender completamente la importancia de esta imagen, es fundamental considerar el contexto histórico en el cual fue creada. La década de 1850 fue un momento de profundos cambios en Alemania. El país estaba en proceso de unificación y el rey Luis I de Baviera era un firme defensor de este proceso. La estatua fue una expresión de su patriotismo y su deseo de crear un país fuerte y unido. Estos eventos influyeron en la sociedad y la mentalidad de la época y tuvieron un impacto en la producción artística, incluida la fotografía. Pero ¿cómo logró Alois capturar esta imagen tan evocadora? El proceso fotográfico en la década de 1850 difiere considerablemente de lo que conocemos hoy en día. No habían cámaras digitales ni celulares, todo era muy diferente. Y hablemos sobre cómo lo hizo. Locher utilizó un método de fotografía llamado collodion húmedo. Este método era complejo y requería muchísimo tiempo y habilidad. La placa fotográfica se recubrió con una emulsión de collodion y yoduro de plata y luego se expuso a la luz. Una vez que la imagen se había expuesto, la placa se debía revelar inmediatamente. La paciencia y la habilidad de Locher para trabajar con la luz y la composición son evidentes en cada detalle de la imagen final. Y así hemos explorado el mundo de la fotografía icónica a través de la obra maestra de Alois Locher, El torso de Bavaria. Es una de las imágenes más icónicas de la historia. Es una obra maestra que ha inspirado a generaciones de artistas y fotógrafos. Dime, ¿ya conocías esta imagen? ¿Habías oído hablar de esta imagen? ¿O conocías este fotógrafo? Me interesa mucho leer sus comentarios. Desde la biografía de Locher hasta el contexto histórico en el cual se creó la imagen, hemos descubierto las capas del significado que esta fotografía presenta. A través de su lente, Locher no solo capturó una imagen, sino también una ventana a la esencia misma de la humanidad y su historia. Vamos a hablar sobre una fotografía que para mí es muy importante, ya que podría decirse que es la primera fotografía estilo boudoir antes de que ese concepto existiera, y se podría enmarcar como la primera fotografía de estilo fine art. Ahora muchos piensan que este tipo de fotografías son muy actuales o que están a la vanguardia, pero ya les quiero demostrar que esto es muy antiguo y tiene muchísima tradición. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de las grandes fotografías de la historia, centrándonos en una imagen icónica: el desnudo de espaldas capturado por Eugene Dauret y Eugene Delacroix en 1853. Bienvenidos a mi canal, donde exploraremos las fotografías más impactantes y significativas de la historia. Hoy nos sumergiremos en una obra particularmente especial: el desnudo de espaldas, creado por dos célebres artistas del pasado. Prepárense para viajar a una época llena de belleza y descubrimientos visuales. Antes de sumergirnos en la fotografía, es crucial comprender el contexto histórico en el cual fue creada.
Retrocedamos en el tiempo hasta 1853, una época marcada por cambios sociales y culturales en la Francia del siglo XIX. La fotografía estaba en sus primeros pasos, y artistas como Eugène Delacroix buscaban nuevas formas de expresión visual en medio de una revolución industrial en pleno auge, donde París vibraba con la efervescencia de la creatividad. Eugène Durieux, un destacado fotógrafo francés, colaboró con el famoso pintor Eugène Delacroix para fusionar la fotografía y la pintura, dando vida al icónico desnudo de espaldas. Esta imagen desafió las convenciones de la época y se convirtió en un hito en la historia de la fotografía. Ahora, adentrémonos en la vida de los protagonistas detrás de esta obra. Empecemos con Eugène Durieux, un pionero de la fotografía del siglo XIX. Nacido en 1800, Durieux no solo fue un fotógrafo talentoso, sino también un colaborador cercano de destacados artistas de la época. Incluso el renombrado pintor Eugène Delacroix, su vida estuvo llena de pasión por el arte y la experimentación visual, siendo reconocido por sus fotografías de desnudo. Pero su legado va mucho más allá. Durieux fue un verdadero pionero en el mundo de la fotografía artística, dominando tanto los aspectos técnicos como creativos de su arte. Su papel esencial en la creación de la Sociedad Francesa de Fotografía y su liderazgo en el campo de la fotografía, colaborando estrechamente con artistas como Eugène Delacroix, lo destacan como una figura clave en la historia de la fotografía. Falleció el 16 de mayo de 1874 en París. Ahora hablemos de Delacroix, un virtuoso de la pintura romántica, nacido en 1798. Delacroix fue un líder en el movimiento romántico francés y su visión artística influyó no solo en la pintura, sino también en la fotografía. Centrémonos en la colaboración entre Durieux y Delacroix. Durieux se convirtió en el fotógrafo de confianza de Delacroix, utilizando sus fotografías como referencia para sus pinturas. Esta colaboración única y revolucionaria unió el arte y la fotografía de una manera nunca antes vista, creando un legado artístico que perdurará a lo largo de los siglos. Las obras de esta fusión han sido exhibidas en prestigiosas galerías y museos de todo el mundo, desde el Getty Center en Los Ángeles hasta el Museo d'Orsay en París, dejando una huella indeleble en la historia del arte y la fotografía. Estos son dos figuras extraordinarias que han dejado un legado duradero en el mundo del arte y la fotografía. La técnica utilizada por Durieux para capturar este desnudo de espaldas fue fascinante, considerando las limitaciones de las cámaras fotográficas primitivas de la época. Su dominio de la luz, la composición y el enfoque permitió que estas imágenes se convirtieran en una obra maestra, abriendo nuevas posibilidades en el mundo de la fotografía. Imaginen este escenario: un estudio lleno de telas, pinceles y una cámara primitiva. Durieux, en su destreza técnica, colaboró estrechamente con Delacroix para planificar cada detalle, desde la iluminación hasta la pose, de manera cuidadosa. La elección de fotografiar el desnudo de espaldas agregó un elemento de misterio y sensualidad, donde la composición, la iluminación y la elección del sujeto se combinaron para crear una pieza que sigue siendo
muy importante en la historia de la fotografía. Ahora profundicemos en el significado detrás de esta fotografía. El desnudo de espaldas capturado por Durieux y Delacroix no solo representa la belleza del cuerpo humano, sino también transmite un sentido de intimidad y vulnerabilidad. La posición de la modelo, de espaldas al espectador, invita a la contemplación y a la reflexión sobre nuestra propia existencia y conexión con el mundo que nos rodea. Es una imagen que despierta emociones y nos invita a explorar nuestra propia percepción de la belleza. Como es común con obras audaces, la fotografía de Durieux y Delacroix generó controversia en la sociedad de la época. Exploremos las reacciones, las críticas y cómo esta pieza contribuyó al cambio gradual de la percepción del arte y la fotografía. La obra en cuestión, fruto de una colaboración entre estos dos grandes del tiempo del siglo XIX, generó un impacto significativo en la percepción del arte y la fotografía durante su tiempo y más allá. Exploremos este fenómeno en detalle. Las reacciones del público. La presentación de esta fusión entre pintura y la fotografía provocó reacciones diversas en el público. Algunos la recibieron con asombro y admiración por su innovación, mientras que otros la vieron como un desafío a las normas estéticas de la época. Críticas artísticas. Los críticos de arte también se sumergieron en el debate, analizando la combinación de elementos visuales y expresiones, cuestionando cómo esta colaboración desafiaba las nociones tradicionales de creación artística y la separación entre la pintura y la fotografía. Contribuciones al cambio gradual. Esta pieza marcó un hito en el cambio gradual de la percepción del arte y la fotografía. Al fusionar dos formas de expresión artística, desdibujó las líneas entre lo considerado arte tradicional y las nuevas formas emergentes, contribuyendo a la apertura de mentes hacia un enfoque más experimental y ecléctico. La fotografía de desnudos es una forma de arte que ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde sus inicios controversiales hasta su aceptación gradual. Ha desafiado los límites y ha capturado la esencia humana en su forma más vulnerable. A lo largo de los años, el desnudo de espaldas de estos dos grandes ha dejado una huella imborrable en la historia de la fotografía. Ha inspirado a numerosos artistas y fotógrafos a experimentar con la representación del cuerpo humano y a desafiar las convenciones artísticas establecidas. El impacto duradero en la fotografía moderna y su influencia en las generaciones posteriores. Influencia en la evolución de la representación artística. La fusión de la pintura y la fotografía por Durieux y Delacroix sentó las bases para la experimentación en la representación artística. Su enfoque influyó en la forma en que los artistas modernos conceptualizan y representan sus obras, desafiando las restricciones tradicionales y fomentando la creatividad. La obra dejó una huella profunda en la comunidad fotográfica contemporánea. Fotógrafos que buscan explorar nuevas fronteras y desafiar las normas han encontrado inspiración en la colaboración pionera de Durieux y Delacroix. Otros artistas han reinterpretado y evolucionado esta fusión de formas artísticas. La obra continúa siendo una fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes de fotógrafos y artistas visuales. Las nuevas generaciones han adoptado y reinterpretado las ideas de estos dos grandes, llevando consigo
la llama de la experimentación y la innovación artística. Su impacto perdurará hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la creatividad y la innovación en el arte de la fotografía. Hemos explorado una joya única de la historia de la fotografía. La colaboración visionaria entre Eugene Durieux y Eugene Delacroix en 1853 va más allá de una simple imagen. Fue un diálogo entre dos formas artísticas, un testimonio visual del espíritu de su tiempo. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.